Listo, está grabado. Ok. Fíjense, una cosa que yo quería hacer en estas preparadurías era básicamente atender las dudas que ustedes tienen, ¿sí? Yo puedo proponer algunos ejercicios. De hecho, los ejercicios que voy a proponer son esencialmente ejercicios que tienen, que están en la guía del profesor Humberto, ¿no? Voy a mostrarles, compartir la pantalla. Eh, Esta es la guía del profesor. Sí, sí ven lo que estoy compartiendo, ¿verdad? Sí, Ok. Yo asumo que ustedes tienen esta guía. Él me la envió hace unos días. Ok. Y bueno, quisiera saber si en principio ustedes tienen alguna duda de los ejercicios que ahí están. Yo puedo, como les dije, plantear algunos ejercicios, em, pero quería saber cuáles son sus dudas para atacar precisamente eso que ustedes están en donde ustedes están teniendo dudas o fallas. ¿Ok? Si no es así, bueno, ahorita lo voy a dejar contestar, que pienso un momento y le dejo contestar, pero si no es así, yo voy a proponer resolver este o este otro y así vamos, ¿ok? Hasta que cumplamos con las horas de preparaduría. En lo particular me gustaría ver sus ejercicios propuestos. Ok, listo. Bueno, fíjense, vamos a entonces a seguir esta guía, por lo menos en esta prepa. Eh, Hay otras guías que seguramente ustedes conocen. Está acá la del profe Morales Bueno, ¿sí? Esta seguramente ustedes la han visto, ¿sí? ¿La han visto? No, Digamos que esta era la guía que se usaba hace algún tiempo. De hecho, si ustedes ven la fecha, es del 98. Ok, es la guía que se usaba hace algún tiempo bueno, la verdad es que está bastante, hay algunas cosas que cambiar, diría yo, pero está bastante bien escrita. Eh, Vamos a ir, lo que pasa acá en esta guía es que no tiene ejercicios propuestos, sino ejercicios resueltos nada más, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ir alternando entre una y otra. Quizás, no sé qué libro están usando ustedes en este curso. Yo cuando di el curso, las veces que lo di en Simón Bolívar, usé este libro de cálculo vectorial de Marsen, yo Marsen y Atom Tromba. Entonces podríamos también sacar algunos ejercicios de este libro. Bueno, lo que vamos a hacer para comenzar es eh, hacer algunos ejercicios. Los primeros que tienen que ver con eh, curvas y superficie de nivel. ¿Ok? Para hacer esto, yo me voy a ayudar un poco con este software que se llama GeoGebra. No sé si lo conocen, pero bueno, en todo caso, voy a usar ese. Lo pueden conseguir gratis en internet. O en línea, si no quieren descargárselo en línea también lo pueden usar sin necesidad de descargarlo. ¿Ok? Y lo que vamos a hacer es tratar de entender un poco lo que hay con respecto a las curvas de nivel, cómo se construyen o cómo se grafican ciertas funciones a partir de las curvas de nivel. ¿Ok? Eh, por supuesto, como probablemente ustedes saben, cuando uno tiene una función de Rn en R, okay, una función escalar. Primero, las funciones que van de Rn en R se llaman funciones escalares. Okay. Eh, Vamos a ponerle aquí la flecha con el prepa 1. Si yo tengo una función de Rn en R, con R, si R es igual a 1, por supuesto, esto es una función de una sola variable, pero no es el caso que queremos estudiar. Con n mayor o igual que 2, okay, decimos
que f es escalar, que f es una función de varias variables, pero que devuelve valores escalares, o simplemente que f es escalar. Fíjense que en el caso de las funciones escalares, la gráfica de f se puede definir, ok, es este conjunto, el conjunto gráfica de f, conjunto de los x1 hasta xn, y hay una componente más que es xn más 1, tal es que xn más 1 se escribe como f de x1 hasta xn. Por supuesto, debemos pedir además acá que este vector x1 hasta xn pertenezca al dominio de la función f. ¿Okay? Eso quiere decir en particular que esta gráfica, este conjunto, no es o más bien es un conjunto o un subconjunto de Rn más 1. ¿Okay? De manera que este subconjunto, como está en Rn más 1, si yo tengo, por ejemplo, una función de R2 en R, cuando n vale 2, ¿ok? Entonces su gráfica va a estar en R3. En ese caso, la gráfica la vamos a poder visualizar, digamos. ¿Okay? Cuando n es mayor o igual que 3, ya la gráfica va a estar en R4 o en R5 o en Rn más 1 en general. ¿Ok? Entonces, el problema en ese caso es que ya no podemos visualizar la gráfica. Lo que sí podemos tratar de hacer es ver cómo son sus conjuntos de nivel. ¿Ok? Si f, si k, digamos, es un número real fijo, entonces decimos que este conjunto, el conjunto, vamos a llamarle C sub k, definido como el conjunto de los X en Rn, tales que f de x es igual a k, es el conjunto de nivel k para f. ¿Okay? Este conjunto de nivel k eh, pues resulta que es un subconjunto tal como está definido acá, se ve claramente que es un subconjunto de Rn, a diferencia de la gráfica de f. ¿Okay? Entonces, cuando n vale 1, el conjunto de nivel estaría en R1. Bueno, en ese caso no lo vamos a considerar porque es una función, sería una función de una sola variable. Cuando n vale 2, el conjunto de nivel está en R2, ¿okay? Cuando n vale 3, está en R3, y así sucesivamente. Entonces, como casos particulares, si n vale 2, C sub k se llama curva de nivel. ¿Okay? Porque lo que ocurre es que este conjunto, en el caso en que no sea vacío, es un conjunto, es una curva, ¿ok? Curva de nivel para f. Y si n vale 3, en cambio, a este se le llama superficie de nivel. En general, para n, cualquier n se le llama conjunto de nivel, pero estos dos casos particulares, como esto es una curva, en el caso de n igual a 2 y en el caso de n igual a 3, es una superficie, se le suele llamar de esta forma. ¿Ok? Entonces, lo que ocurre en el caso de las
funciones de R2 en R es que las curvas de nivel me van a ayudar a decir o a decidir cómo es la gráfica de la función. En el caso de n igual a 3, la gráfica ya no la podemos visualizar porque estaría en R4, pero aún la superficie de nivel podríamos, esa sí que podemos verla. Porque en el caso en el que n vale 3, la superficie de nivel está en R3 y aún en ese caso podemos visualizar la superficie de nivel. No la gráfica de la función, pero sí la superficie. ¿Okay? Entonces, eh, como ejemplo, hallar y graficar el dominio de la siguiente función. Ah, bueno, aquí ya está hablando de dominio. Y aquí vamos a ver alguno de estos. ¿Sí? Por ejemplo, vamos a ver este que está acá, que es el que parece más raro de todos. ¿Okay? Ejemplo, describir, en este caso sería las superficies de nivel. ¿Okay? Porque esta es una función, la f que estamos considerando acá. Ah, bueno, fíjense, aquí hay un error de transcripción, debería decir f de x, y, z, ¿ok? Porque esta que está en el lado derecho depende de x, y, z. La superficies de nivel de esta función, f de x, y, z igual a coseno de x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado. En este caso, por definición, ¿qué es una superficie de nivel? Esta, vamos a ponerla aquí. Una superficie de nivel es un conjunto de nivel, pero cuando n vale 3, ¿no? Entonces lo que tenemos que hacer es considerar, según la definición, los constantes. Vamos a considerar una constante cualquiera, okay, pero fija, y lo que hacemos es igualar, según esta definición, igualamos f a la constante. Y a partir de allí vamos a obtener una expresión que corresponde a la superficie de nivel K. Okay. Entonces, eh, sea K, vamos a poner aquí solución, sea K un número real. Fíjense que entonces la superficie de nivel K para F está definida como el conjunto de puntos X, Y, Z, por supuesto, en R3, tales que cuando yo coloque tales que o tal que, usualmente lo voy a poner de esta forma, ¿ok? Para escribirlo más rápido, TQ. Tales que se cumple que F de X, Y, Z es igual a K. ¿Okay? Es decir, en este caso particular, tenemos esta expresión que está acá igual a acá. Esa es mi superficie de nivel K. Es un conjunto, ¿sí?, de puntos que satisfacen una cierta ecuación. Ahora, fíjense ustedes, esta ecuación es satisfecha para algunos, digamos, cuando K tiene algunos valores, hay puntos que satisfacen esta ecuación, y cuando K tiene otros valores, puede ser que no. De hecho, hay puntos que no lo satisfacen. Notemos lo siguiente, para describir completamente este conjunto, vamos a notar lo siguiente. Notemos que si K es un elemento que no pertenece al intervalo menos 1, 1, entonces este conjunto de nivel
para acá, para F, pero es el vacío. ¿Ok? ¿Por qué? Bueno, porque lo que ocurre es que si K es menor, K está es más pequeño que menos uno. Por ejemplo, un ejemplo específico sería K igual a menos 2. Esta ecuación no tendría sentido. ¿Ok? No tiene sentido sencillamente porque el coseno es una función que está acotada por abajo, está acotada por menos uno y por arriba está acotada por uno. Es decir, el coseno es una función que va desde menos uno hasta uno. Por lo tanto, si K vale menos 2, no hay ningún ángulo que cumpla la condición de que el coseno de ese ángulo valga menos 2. Por lo tanto, tampoco va a haber una terna x y z con la propiedad de que el coseno de x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado sea igual a menos 2. Eso mismo ocurre para todos los elementos, todos los K que sean menores que 1, que menos 1, pero y mayores que 1. Exactamente el mismo argumento sirve para todos esos K. ¿Está claro eso? Sí. Ok. Sí. Ahorita lo que vamos a hacer es graficar estos conjuntos, ¿ok? Para que vean eh, cómo luce. Pero por lo pronto lo que vamos a hacer es tratar de visualizarlos sin usar este software GeoGebra, ¿no? Eso lo vamos a usar ahorita para ver cómo son estas superficies, pero veamos qué pasa en el caso en el que K ahora sí está en el intervalo menos 1. En este caso, si K está en menos 1, entonces esto sí tiene solución, ok, sí tiene sentido eh, la ecuación que tenemos arriba en rojo. Entonces, la ecuación anterior se puede escribir de la siguiente manera. X cuadrado más y cuadrado más z cuadrado igual al arco coseno de K. Esto sí tiene sentido tomarlo ahora porque K está entre menos 1. Okay. Claro que esto, bueno, en principio, para poder definir el arco coseno, uno tiene que restringir la función a un cierto conjunto, pero no vamos a tomar en cuenta eso en este momento. Okay. Lo que quiero que se den cuenta es que lo que quiero que se den cuenta es lo siguiente, ¿no? Sea, digamos, vamos a llamarle esto A, arco coseno de K. ¿Okay? Claramente, si A es negativo, que podría pasar, que el arco coseno podría ser negativo, porque recuerden que el arco coseno lo que hace es medir el ángulo cuyo coseno es K. En este caso, el coseno de K es el ángulo cuyo coseno es K. O sea, hay ángulos que pueden ser negativos, ¿sí? En ese caso, la ecuación anterior tampoco tiene solución. ¿Okay? Por lo que para arco coseno de K negativo, se tiene que esta ecuación no tiene solución y por lo tanto el conjunto de nivel K también es vacío. Eh, Profe, disculpe, ¿podría volver a sí, repetir eso? Que no lo sí, entendí. esta ecuación dice que lo que hace es igualar x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado, que evidentemente es mayor o igual que 0 con arco coseno de K. ¿Okay? Si el lado derecho es negativo, este igualdad no tiene solución. No, esa ecuación no tiene solución porque tendríamos un negativo por un lado, en el lado derecho, y en el lado izquierdo mayor o igual que 0. Entonces, no hay ningún x y z que satisfaga la propiedad de que la suma de sus cuadrados sea negativa. ¿Está claro? Por eso es que esta ecuación no tendría solución. Ahora sí. Vale, gracias. Sí, ahora Ok. sí. Ok. La ecuación anterior no tiene solución. Vamos a poner eso entre paréntesis para que quede claro. Pues x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado es mayor o igual que 0 y en cambio a es negativo. Ok. Cosa que no,
nos permite concluir que no va a haber X, Y, Z que satisfaga que esta cosa sea igual a A. ¿Ok? Eh, y por tanto, el conjunto de nivel en este caso también es vacío. Eh, es vacío. El único caso en el que el conjunto de nivel no es vacío es el caso en el que A es positivo. ¿Okay? En el que K está entre -1 y 1, pero además el arco coseno de ese valor K que está entre -1 y 1 tiene que ser positivo. En este caso, si A es positivo, entonces x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado igual a representa, bueno, en realidad no tiene por qué ser positivo, podría ser mayor o igual que 0. Si a fuese 0, entonces tendríamos x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado igual 0. Esa ecuación, si aquí fuese 0 en lugar de a, entonces tendríamos un solo punto. X cuadrado más y cuadrado más z cuadrado igual a 0 implica que x, y, z, los tres, tienen que ser 0. Por lo tanto, el conjunto de nivel 0 sería 0, el origen. ¿Ok? Pero en general, si es mayor o igual que 0, esto representa la esfera, una esfera centrada. Por cierto, antes de seguir, estas notas que yo estoy llevando acá, yo las voy a imprimir en PDF y se las envío, ¿ok? Así que no tienen por qué tomar notas exactamente como lo estoy haciendo yo acá, sino más bien observaciones de ustedes personales, digamos, qué pasó aquí, en este caso ocurrió esto, etcétera, ¿ok? Para que tengan ustedes sus notas personales. Esto yo se lo voy a mandar, entonces no necesitan copiarlo. Bueno, esto representa una esfera centrada en el origen y radio raíz de A. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Bueno, fíjense que esto precisamente es el conjunto de nivel eh, que queríamos calcular. Los conjuntos de nivel, entonces, eh, son precisamente estos. O, en nuestro caso, las superficies de nivel. Entonces, si bien es cierto que para esta función no podemos ver cuál es la gráfica de la función, porque es una función cuya gráfica está en R4, lo que sí podemos hacer es decir cómo son sus superficies de nivel. Las superficies de nivel eh, son en caso de que el K sea el adecuado, ¿sí? El adecuado significa entre -1 y 1, pero con la propiedad de que arco coseno de K sea mayor o igual que 0. En ese caso, las superficies de nivel son esferas centradas en el origen y con radio raíz de A, que sería la raíz del arco coseno de K. ¿Ok? Bueno, no, aquí en esto simplemente lo voy a dibujar, pero creo que esa imagen de las esferas sí es bastante fácil de visualizar. ¿Ok? Vamos a ver si esto me permite. Okay. Aquí tengo A, el A es un parámetro. Si ven la figura que tengo acá, ¿verdad? Sí. Bueno, fíjense que cuando A es negativo, ya no, que es el valor que tenemos aquí, ya no aparece ninguna esfera, justo porque ese conjunto es conjunto vacío.
Pero cuando resulta, por ejemplo, que A vale 0, que es este caso, A igual a 0, fíjense que el único punto, vamos a ponerlo de otro color para que se distinga de eso que está allí, una cosa así, su cambio de color. Ok, este punto nada más, el origen. Okay. Cuando voy subiendo bueno, evidentemente el radio va creciendo y entonces así se van a ver los conjuntos de nivel conforme A crece. Conforme A decrece, se ven así hasta llegar a 0 y después desaparece porque ya no hay ninguna superficie de nivel. ¿Ok? ¿Queda claro entonces el ejercicio, el ejemplo? Sí, profe. Bueno, Sí, sí, quedó claro. lo importante acá es que si bien yo no sé cómo luce la gráfica de esta función, porque esa gráfica está en R4, por lo menos puedo decir que en los conjuntos de nivel, básicamente lo que no es más que la proyección de la gráfica en el espacio de dimensión de la dimensión anterior. Digamos, esta función tiene gráfica en R4. Cuando yo veo su superficie de nivel, que son los conjuntos de nivel K, lo que hago es ver cómo se proyecta esa función cómo se proyecta la gráfica de esa función en R3. ¿Ok? Y lo que estoy viendo es que sus proyecciones son de esta forma. ¿Ok? Vamos a ver un ejemplo en el que sí podamos visualizar la gráfica, cuya gráfica esté en R3, para que sea, o sea, para que podamos ver de qué sirve o cómo sirve, cómo se usa las curvas de nivel, en ese caso serían las curvas de nivel porque n sería 2, para graficar a esta función. ¿Ok? O sea, por ejemplo, f de x, y, vamos a ver si aquí tenemos, bueno, vamos a ver esto, logaritmo de x cuadrado más y. ¿Ok? Evidentemente, en esta función tiene que estar definida para cuando x cuadrado más y sea positivo. ¿Ok? Entonces, porque el logaritmo no está definido para números negativos ni para cero. Eh, una, una cosa, vamos a hacer algo, vamos a graficar esto. ¿Ok? No lo voy a hacer aquí en las notas, sino que lo voy a hacer en el GeoGebra para que vean cómo luce esto. Vamos a ver la gráfica en 2D. Ok. Un momento. Acá vamos a poner, ¿cómo era la cosa? X cuadrado más y positivo. Vamos a ver si esto lo grafica. Estoy seguro. Sí, sí lo grafica. Esto es x cuadrado más y positivo. Es decir, fíjense, lo que pasa acá cuando uno dice x cuadrado más y positivo, poner eso entre paréntesis, x cuadrado más y positivo, lo que significa es que estamos considerando lo siguiente. Es lo mismo que y mayor que x menos x cuadrado. ¿Okay? Pero entonces cuando usted ve la gráfica de y igual menos x cuadrado, se da cuenta de que es esta parábola que abre hacia abajo, cuyo vértice está en el origen, esta que estamos mostrando aquí con líneas punteadas azules, ¿ok? Es esa gráfica y igual menos x cuadrado. Y entonces, cuando dice y mayor que menos x cuadrado, lo que está diciendo es que son todos los puntos cuya coordenada y está por encima de la parábola, ¿ok? Y entonces esta es mi parábola y lo que está así resaltado ahí en violeta, morado, no sé qué cosa es esa, es lo que son los puntos
que corresponden al dominio de la función logaritmo de x cuadrado más y. ¿Ok? Estamos claros allí, ¿no? Sí, profe. Entonces, calculemos las curvas de nivel. Fíjense, para calcular las curvas de nivel simplemente hacemos lo mismo que antes. Sea acá un número real, entonces C sub k, lo que definimos por C sub k, que es el conjunto de los, va a ser este conjunto, el conjunto de los puntos con la propiedad de que de f de x y sea igual a k. Es decir, este conjunto corresponde al conjunto de la forma de los puntos de la x y que satisfacen esta igualdad. ¿Okay? Fíjense ustedes que el logaritmo, eh, si bien está definido para positivos solamente, el logaritmo cubre a todos los números reales. ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiero decir con esto? Que si usted tiene cualquier número real, ¿ok? Entonces ese número real puede ser escrito como el logaritmo de alguien, ¿ok? En otras palabras, cuando usted ve el logaritmo como una función definida de 0 hasta infinito con cero abierto, desde allí hasta los reales, esa función es una función sobreyectiva. ¿Okay? Y eso lo que significa es que no importa qué valor k yo dé aquí, esta ecuación siempre tiene solución. Entonces, los conjuntos de nivel o las curvas de nivel en este caso siempre son distintas de vacías. ¿Okay? No, el conjunto no es vacío en ninguno de los casos que yo considere. Bueno, esto nos lleva a que x cuadrado más y es igual a e a la k. Fíjense que lo que acabo de decir tiene sentido aquí porque para cualquier valor k, la exponencial está bien definida y los conjuntos de nivel van a ser de esta forma. Lo escribo de esta forma para que se vea exactamente qué forma tiene. Esto, como lo escribí arriba, bueno. ¿Qué curva es esta? ¿Qué creen ustedes a qué curva representa esta ecuación? Si yo les dijera, vamos a considerar esta curva, y igual a menos x cuadrado, ¿qué sería esa curva? Sería una parábola que abre hacia abajo con el origen en A. Sí, con el origen ahí trasladado, ¿verdad? Eso es precisamente lo que está pasando con estas curvas de nivel, porque fíjense que k es constante, de manera que e a la k es un número que puedo llamar a. Entonces esta ecuación es de la forma y igual a menos x cuadrado, es una parábola que abre hacia abajo. ¿Ok? Entonces vamos a graficar esas, antes de graficar vamos a concluir, ¿no? Entonces, y esto además tiene sentido para todo k. ¿Ok? Entonces, las curvas de nivel son parábolas que abren hacia abajo. Bueno, suponiendo que hacia abajo es la parte negativa, ¿no? Porque uno podría cambiar las cosas. Eh,
asumiendo que, digamos, lo que uno asume siempre es lo que está pasando acá, que hacia abajo es negativo. Entonces, ahora sí, déjenme cerrar este. Voy a de igual a una constante que voy a llamar A, o bueno, en la misma A que está arriba, ok, eh, menos x cuadrado. Bueno, fíjense qué es lo que está pasando, ¿no? La curva es de esta forma. Las, cuando uno va subiendo, cuando uno toma A o K distinto, okay, las curvas de nivel, ¿cómo podría graficar eso aquí? No, antes de decir eso, miren lo que pasa en el caso de estas curvas de nivel. Cuando uno considera esto y por otro lado considera z igual a f de xy, que es por medio de la fórmula por medio de la cual se define la función, entonces lo que estamos haciendo es que básicamente cuando igualamos f de xy acá, lo que hacemos es igualar z acá. ¿Okay? Entonces esta z se sustituye por una k y se obtiene esta ecuación que está aquí. Entonces, geométricamente lo que eso significa es que estamos tomando, fíjense, estamos tomando, por ejemplo, z igual 1, ok, cuando k vale 1, lo que estamos haciendo es considerar la intersección entre el plano z igual 1, que es un plano horizontal, ok, con la gráfica de la función. ¿Sí? Esto, déjenme lo voy a quitar y voy a escribir f de xy, graficar la función f de xy, ¿cómo era x cuadrado más y? El logaritmo de x cuadrado más y. Esta es la gráfica de la función. Ok. A ver si puedo quitarle un poco de línea. Ok. Entonces, lo que está pasando, miren que aquí estamos, eh, es así, estamos de esta forma. Para acá es la parte positiva de x, para acá está la parte positiva de y para acá está la parte positiva de z, ¿sí? Apuntando hacia arriba. Entonces, cuando usted intersecta estas dos, obtiene precisamente la curva de nivel, esta que está en negro punteada, ¿no? Esa parábola que abre hacia abajo, hacia la parte negativa de y, que está la parte positiva de x, está la parte positiva de y, esa parábola que abre eh, hacia la parte negativa de esta, de la y, esa parábola es precisamente la curva de nivel. Déjame colocar aquí z igual a A. Okay. Entonces, fíjense, cuando yo voy, cuando tengo ese plano y el plano voy, por ejemplo, subiéndolo, sigo teniendo las parábolas, todas son parábolas, ¿sí? Todas son parábolas que cortan a la gráfica. Entonces, cuando voy bajando el plano, sigo teniendo esa intersección que son parábolas, esa intersección que está por aquí abajo. ¿Okay? En todos los casos, para todos los posibles K que yo considere, la intersección siempre va a ser una parábola. ¿Okay? Y una parábola que abre hacia abajo. Esa es la idea de esto. ¿Okay? Entonces, eso nos da una idea de qué es lo que está pasando cuando yo miro desde arriba, desde aquí arriba o desde abajo, la gráfica de la función. Siempre
los planos horizontales, los planos de la forma z igual a k, van a cortar a la gráfica de f con una parábola. Okay. Ahora, ¿cómo haría uno? No vamos a hacer eso acá, pero ¿cómo haría uno para eh, tener una mejor idea de lo que es la gráfica de esta función? Bueno, en ese caso, lo que uno tiene que hacer es igualar, o, así como cortamos, cuando uno hace z igual a k, esto lo que significa es que estamos cortando la gráfica de f con el plano horizontal de z igual a k. De esa misma forma, si nosotros hacemos y igual a 0, por ejemplo, entonces lo que estamos haciendo, si yo hago aquí y igual a 0, fíjense que en ese caso lo que hago es cortar, voy a ocultar este plano horizontal, voy a ocultar también esta intersección. Lo que estoy haciendo es cortar la gráfica de f por medio de este plano, que es el plano, cuando lleva vale 0, es el plano XZ. ¿Ok? Entonces, si usted intersecta, por ejemplo, estas dos, entonces fíjense cómo es la intersección. ¿Sí? Esa intersección, si uno aquí hace una observación, si lleva vale 0, tenemos z igual a f de 0y, y eso nos lleva a que, como f era el logaritmo de x cuadrado más, perdón, de 0y no, bueno, vamos a poner x igual a 0 para quitar esto. Si x vale 0, tenemos esto, y entonces es z igual al logaritmo de y. ¿Ok? Sería igual al logaritmo de y. Y precisamente esto que está acá, estas rectas que están ahí, son el logaritmo de y. ¿Ok? Lo que pasa es que en realidad esto está, eh, estamos obteniendo el logaritmo de y para y positivo y el logaritmo de menos y para y negativo. ¿Ok? En realidad esto no es más que el logaritmo de módulo de y. ¿Ok? No logaritmo de y, sino logaritmo de módulo de y. Es lo que está ocurriendo acá. Entonces, cuando usted ve el corte entre el plano XZ y el otro, no, perdón, verá que yo cambié las cosas. Vamos a poner x igual a 0, que es el que estoy considerando ahora. Perdón, x igual a 0. Y voy a quitar este y este para ver la intersección entre la superficie. Disculpe, que esto, por alguna razón, pues, no se dibujó como debía, x igual a 0. Sí. Vamos a intersectar ahora estas dos. Aquí sí es correcto lo que estaba diciendo. Fíjense, en la intersección entre la gráfica de la función y este plano, que es x igual a 0, el plano eh, x igual a 0, perdón, esta intersección, esta curva representa a la intersección del plano, sería en este caso YZ y la gráfica de F. ¿Okay? Si X, si lo que vale 0 es Y, tenemos Z igual a F de X0, porque Y vale 0. Y esto dice que Z es logaritmo de X cuadrado. ¿Okay? En ese caso, sí tenemos las dos alas estas que mostré en la otra intersección. Tenemos esto, ¿no? Estas dos alas. Entonces, vamos a mostrar todas las intersecciones.
Miren qué pasa. Cuando yo lo veo desde arriba, lo intersecto con planos horizontales, planos paralelos al plano XY, entonces obtengo parábolas que abren hacia abajo. Cuando lo intersecto con el plano XZ, que sería el plano Y igual 0, tengo estas dos alas, ¿no? O estas dos hojas de la función logaritmo. Y cuando lo intersecto con el plano eh, X igual 0, tengo el z igual logaritmo de y, que sería esta función logaritmo, es la gráfica de la función logaritmo en ese plano. ¿Ok? Entonces, eso da una idea de qué es lo que está pasando. Mucho más, por ejemplo, si usted, por ejemplo, hace A aquí, ¿ok? Si usted coloca otro valor de A, entonces fíjense cómo va cambiando las intersecciones. Uno se da cuenta de que las intersecciones son básicamente las mismas, ¿ok? Solo que trasladadas, las curvas están trasladadas. Igual acá, cuando hace A, vamos a poner, voy a poner a reproducir este A para que vean cómo van cambiando eh, al medio, cómo van cambiando las intersecciones, ¿ok? Entonces, cuando yo le doy una animación aquí a esto, lo que estoy diciendo es, bueno, vamos a ver cómo eh, se intersecta la gráfica F con todos estos planos que son paralelos a los planos coordenados, plano XY, XZ y YZ. ¿Ok? Entonces, uno se da cuenta que esas intersecciones son las que me van a decir cómo luce la gráfica. ¿Ok? No sé si queda clara la idea de para qué sirven las curvas de nivel y para qué sirven también las intersecciones de la gráfica con los planos paralelos a los planos coordenados. Sí, profe, gracias. Acá, gracias a ustedes. Acá esta curva, en cambio, es la intersección entre estos dos planos, entre el plano y la gráfica de ¿okay? Bueno, voy a dejarlo ahí con lo de curvas de nivel, etcétera, y superficie de nivel, ¿okay? Porque yo imagino que ustedes están mucho más interesados en ejercicios que tienen que ver con límites y continuidad. Sí. Okay. Bueno, yo no voy a explicar esto de la definición de límite ni cuándo uno puede decir que un límite no existe. Solamente voy a comentar algunas cosas sobre eso, pero no explicar en detalle el asunto, porque yo les envié unos videos en donde creo que explico con suficiente detalle la definición, la interpretación geométrica, cuándo y cómo se hace para calcular o para demostrar que un cierto límite es un valor dado, y cuándo se puede demostrar que el límite no existe. Esos videos ustedes lo tienen, no sé si lo han chequeado, pero deberían hacerlo para entender lo que vamos a hacer acá. Si lo hicieron, pudieron ver alguno de esos. Yo logré ver, pero fueron los del primer tema. Ok, Me sirvieron bastante. bueno, la idea es, esencialmente, la idea es que la definición del límite es muy parecida en dos variables, en n variables, es muy parecida a la definición de límite en una sola variable. ¿Okay? Lo que ocurre es que a diferencia del caso de una sola variable, en una sola variable, cuando yo tengo un punto, como estoy sobre la recta real, cuando tengo un punto sobre la recta real, hay solamente dos formas de acercarme a ese punto, que son por la izquierda y por la derecha. Esa es la razón por la que en el curso de cálculo de Mate 1, ¿okay? Ustedes vieron límites laterales, porque los límites laterales te permiten en muchos casos decir si el límite existe o no. De hecho, eh, uno puede mostrar, no es difícil hacerlo, que un límite en una variable existe si solo si los límites laterales existen y además coinciden. ¿Okay?
En ese caso es sencillo ver cuándo un límite existe y calcular el límite. Bueno, es relativamente sencillo, ¿no? En algunos casos puede ser más complicado que otros. Pero en el caso de dos variables o más variables, la situación cambia. Y el problema es que ahora, cuando me acerco a un punto, no hay una única forma o no hay solo un par de caminos por los cuales me puedo acercar al punto, sino que de hecho hay infinitos, ¿ok? Y de distintas formas, infinitas formas, no solo infinitos caminos, sino que esos caminos tienen infinitas formas. ¿A qué me refiero? Bueno, que yo me puedo acercar, por ejemplo, en el caso, en este ejemplo que está acá, yo me puedo acercar a 0, 0 por medio de rectas, ¿sí? Y hay infinitas rectas por las cuales me puedo acercar al 0, 0. Sin embargo, esos no son todos los caminos por los que me puedo acercar al 0, 0. Podría acercarme también por parábolas, ¿sí? O podría acercarme por polinomios de grado 3 o de grado 4. Lo importante es que pasen por el origen. Lo único importante realmente para poder acercarme al punto es que la curva que yo estoy tomando o la curva por la cual me estoy acercando al punto pase por el punto. Si esa curva no pasa por el punto, entonces evidentemente no voy a poder acercarme tanto como yo quiera al punto. ¿Sí? Porque imagínense que estamos en esta situación. Vamos a poner aquí límites. Imagínense que estamos en la situación en la que me estoy acercando, me quiero acercar al origen, pero lo quiero hacer por una recta que no pasa por el origen. Bueno, evidentemente, si esa recta no pasa por el origen, voy a llegar a un punto en el que estoy eh, lo más cercano posible, pero realmente no paso por el punto y entonces no voy a poder acercarme más que esto, más que esta distancia de la recta al punto. Ok, no me puedo acercar más que eso. Entonces realmente no, esa recta no sirve para acercarme al punto. Ok, y cualquier otro camino que no pase por el punto tampoco sirve para acercarme al punto. Yo necesito caminos que pasen por el punto al cual estoy acercándome. ¿Okay? Porque si no, pues no voy a poder acercarme tanto como yo quiera. ¿Okay? Entonces, la situación es que a diferencia de los límites de una sola variable, acá el problema está en que cuando uno se acerca por dos caminos y resulta que los límites por esos dos caminos coinciden, eso no garantiza que el límite exista. ¿Okay? Porque todavía quedan otros infinitos caminos por los cuales me puedo acercar al punto. Y por esos otros infinitos caminos podría haber alguno de ellos por donde el límite no es el mismo. ¿Ok? Y entonces en ese caso no, yo no podría asegurar nada. De hecho, yo muestro, me parece recordar que es así en los videos, en uno de ellos, yo muestro ejemplos de em, funciones para las cuales me acerco al origen, ¿okay? Y me acerco por infinitos caminos al origen, y esos límites, los límites por cualquiera de esos caminos, coinciden todos valen cero. Creo que es un ejemplo de ese tipo. Pero aún así, ese límite en particular para esa función, el ejemplo que doy allí, el límite no existe, el límite en dos variables no existe. Entonces, el problema es que yo no puedo garantizar que un límite existe solamente calculando los límites por caminos. No puedo hacerlo. Para garantizar que el límite existe, tengo que usar o bien la definición o bien el teorema del sándwich. Ok. A ver si yo acá puedo mostrarles eso. Aquí es. No. Estos límites. Aquí yo muestro en la definición. Véanlo ustedes aparte, sí, yo no quiero ocupar mucho tiempo de eso acá, eh, porque bueno, quiero más bien explicar los ejemplos que tenemos allí en la guía, pero
Aquí está otro video del teorema del sándwich. El teorema del sándwich se puede usar para calcular límites. ¿Ok? Y también es un video en donde muestro algunos límites que no existen. ¿Ok? Y cómo se puede ver que esos límites no existen. Bueno, vamos a hacer, por ejemplo, uno de este y dos de los que están aquí abajo. ¿Ok? O uno y así vamos. ¿Ok? ¿Qué sé yo? Bueno, vamos a hacer esto. El, El tercero quieren, el 1.3. sí, sí, el tercero. Ok, listo. Bueno, muestre y demostrar que ese límite vale 1, ¿no? Ok, bueno, una forma de hacer esto es simplemente hacer un cambio de variable y ya está. Ok, el cambio de variable puede ser de la forma z igual a x por y, ok, de manera que esto se va a convertir en seno de z sobre z y el límite cuando z tiende a 0. Ok, evidentemente eso hace que el límite sea 0, okay, que sea 1, perdón, que es el límite notable. Okay. Pero otros cambios de variables son posibles. Déjenme ver si yo aquí tengo... me parece que en ese tema de los límites yo tengo esta clase preparada, está grabada, sobre lo que lo que es la compactación de variables. Déjenme, les muestro este ejemplo, ¿sí? Y entonces creo que se va a ver fácilmente cómo es este otro que queremos hacer. Ok, fíjense, acá nosotros queremos calcular, en este caso, el límite cuando xy tiende a 0, 0 de esta función. Ok, vamos a ver que ese límite vale 1. Este límite es conocido, límite notable en una variable conocido. Yo sé que, o creo, no lo puedo afirmar, pero creo que ustedes conocen ese límite notable, ¿verdad? Sí. Ok, entonces, eh, podemos concluir, la situación es que, ¿cuándo podemos concluir esto y por qué podemos hacerlo? ¿No? Hay un teorema, que es un teorema de compactación de variables, y ese teorema de compactación de variables básicamente lo que hace es agarrar las dos variables que yo tengo y la convierto en una sola. Ok, por eso se llama compactación de variables. Esto acá lo que establece es, bueno, tengo una función, yo bueno, después pueden pensar un poco en el teorema, pero yo me fijaría mucho más en el cambio que vamos a hacer que en el teorema. Ok, el teorema lo estoy mostrando solo para ser un poco formal, pero en realidad, básicamente lo que hay detrás de esto es que hacemos un cambio de variable. Ok, tenemos una función de R2 en R, A es su dominio o su conjunto del dominio de la función f, ok, y f esta composición. G compuesta con phi. ¿Ok? G va de R en R, phi va de R2 en R. ¿Ok? Y pedimos, bueno, que se satisfagan estas propiedades para que las composiciones estén bien eh, definidas. ¿Ok? Vamos a suponer que este límite, el de phi, el de la función esta de R2 en R, existe y vale phi barra. ¿Ok? Eso está... aquí de hecho... Ah, estoy diciendo que phi barra puede ser menos o más infinito, cualquiera de esos dos. Entonces, para L real,
este R barra lo que significa es que puede ser cualquier número real, L puede ser cualquier número real o puede ser más o menos infinito. Entonces se cumple esta implicación, que si este límite es igual a L, entonces este otro, el de la función que yo quiero considerar, también es igual a L. ¿Ok? Vamos a aplicar ese teorema al límite 1, al límite de seno de x sobre seno de x más y sobre x más y cuando x y y ambos tienden a 0. ¿Ok? Entonces, en este caso, la función que tenemos, la g que tenemos del teorema es esta. La phi que tenemos es la que está aquí adentro. Fíjense que básicamente lo que estoy diciendo es que la f, a la que yo le voy a calcular el límite, la voy a escribir como una g compuesta con phi. ¿Ok? Por supuesto, está claro que si g es de esta forma, la phi tiene que ser x más y para que su composición, la de g y phi, se dé como resultado esto. ¿Ok? Tenemos esta expresión. Además, fíjense que el límite cuando x, y tiende a 0, 0 de phi, esto es 0, entonces, y por otro lado, este límite vale 1, la conclusión del teorema 1, vamos a ir para acá arriba, la conclusión del teorema 1 es que el límite de f es lo mismo que el límite de la composición, ¿ok? Y vale también L, el mismo L que a donde tiende G, ¿ok? Entonces, la situación es que F es la composición de G con phi, se tiene que esto tiende a 0, y cuando S tiende a phi barra, que es 0, se tiene que el G tiende a 1, porque es el límite notable, seno es S sobre S, cuando S tiende a 0 vale 1, y entonces el teorema 1 implica que el límite de F es el límite de la composición, que es el límite de la propia G, que es igual a 1. ¿Okay? Entonces, en este problema, bueno, lo que tenemos es lo siguiente, cuando sea f de xy igual a seno de xy, o sea, lo que uno está haciendo aquí básicamente es un cambio de variables, sean f de xy así, g de xy, g de x, perdón, g de r en r, o sea que lo vamos a poner g de s igual a seno de s sobre s, y phi de x y igual a x por y. Entonces, f de xy es igual a g de phi de xy, y además el límite cuando xy ambos tienden a 0, 0, ambos tienden a 0, de phi de xy es igual a 0, y el límite cuando xy tiende, xy no, perdón, cuando s tiende a 0, de s es igual a 1. Este sería el valor de L. Okay. Por lo tanto, el límite cuando xy tiende a 0, 0 de f de xy es igual a 1 también. O sea, lo que hice fue usar este teorema que le acabo de mostrar. Sin embargo, otra posibilidad es la siguiente. Hacemos el cambio de variables en coordenadas polares. X igual a r coseno de tita, y igual a r seno de tita. Ajá. Vamos a ver qué pasa aquí. En este caso, no, yo creo que ese caso va a ser no tan sencillo de considerar. No, en este caso no lo coloco así. Me estoy arrepintiendo de hacer este cambio de variables por lo siguiente. Fíjense. Aquí vamos a tener seno de x, que sería r coseno de tita, y por y, que es r seno de tita. Entonces sería r cuadrado seno coseno, ¿okay? De tita. Y aquí
aquí abajo tendríamos r cuadrado seno coseno también. El problema es que cuando yo me acerco a cero, eh, aquí esto también dependería de tita. Y como tita podría ser cero, el de abajo podría anularse también. ¿Ok? Entonces tendríamos un problema con respecto a una indeterminación. Pero igual vamos a hacer otra forma, que sería simplemente hacer el cambio de variable directamente. Si, digamos, si uno no quiere ser tan formal, esta sería la otra forma, no usando el teorema, ¿no? Entonces, sea S igual a XY, lo que sí tiene que decir es que cuando haces este cambio de variable, entonces S tiende a cero, si solo si, por cierto, este sí solo si, cuando lo quiera abreviar, lo voy a abreviar de esta forma, SSI, ¿ok? Sí solo si X y Y ambos tienden a 0, 0, o tienden a 0 cada uno de ellos, ¿ok? Entonces, el cambio de variable me permite escribir este límite cuando XY tiende a 0, 0 de seno de XY sobre XY como el límite cuando XY, cuando S tiende a 0 directamente sin usar el teorema, simplemente haciendo el cambio de variable y está de seno de S sobre S, que vale 1. Y está, ¿ok? Esa es otra forma de hacer. Para ver, uno podría, uno podría hacerlo de una manera más. Una tercera forma de hacerlo es usando la definición. ¿Okay? El problema de usar la definición en ese caso, o en este caso, es que tenemos, bueno, hay que saber manejar bien la definición epsilon delta. ¿Okay? Por un lado. Y por otro lado, hay que recurrir al hecho de que este límite notable vale 1 y usar la definición de ese límite notable. ¿Ok? No sé si quieren Ok, lo hagamos de esa otra forma, usando la definición para ver cómo. Yo no lo he hecho así nunca, de hecho, ¿no? Pero bueno, podría aventurarme a hacerlo ahorita, sí, para ver qué sale. se podría hacer, profe. Sí, vamos a hacerlo entonces. Otra forma, una tercera forma sería eh, por definición. Sí, lo vamos a hacer por definición. Por definición, ¿qué debemos ver? Entonces, eh, debemos ver lo siguiente. Dado epsilon positivo, existe un delta positivo. Vean ustedes el video en donde yo hablo de la definición para que tengan claro de qué se trata esto de la definición. Okay, yo voy a asumir que ustedes lo vieron con el profesor y que por lo menos le echaron una ojeada a lo que es la definición. Y algo entienden, digamos no completamente, pero algo entienden. No se preocupen tanto, digamos, en este punto por no entender bien la definición, porque yo siempre me acuerdo, y yo creo que él tenía razón, el profesor Lázaro Rex, cuando yo estaba en Matemáticas 1, me parece que fue en ese curso, bueno, eh, él nos decía que había gente que se graduaba de matemáticos y no entendía la definición de límites bien. ¿Okay? Entonces, eh, no quiero decir que ustedes no se esfuercen por entenderla, no, sino que no se preocupen si no la entienden a la primera, a la segunda o quizás a la tercera. Sigan intentando, que realmente la definición no es tan complicada. Yo creo que la explico con bastante detalle en ese video donde hablo de la definición, pero si no la entienden, no se preocupen tanto. Bueno, sigan intentándolo. En algún momento creo que se entiende de lo que se está hablando. Bueno, debemos ver por definición que dado epsilon positivo existe un delta positivo tal que si la norma de XY es menor que delta, entonces
el módulo de f de x, y menos 0, perdón, menos 0 no, menos 1, que 1 es el límite en este caso, es menor que epsilon. ¿Ok? Eso es lo que tendríamos que ver allí. En otras palabras, eso sería lo siguiente. Es decir, si la raíz cuadrada de x cuadrado más y cuadrado es menor que delta, entonces seno de xy sobre xy menos 1 es menor que epsilon. ¿Ok? Bueno, eso es lo que hay que ver. Del límite notable, este que nosotros conocemos, el límite notable que voy a escribir de esta forma, el límite cuando θ tiende a 0 de seno de θ sobre θ igual a 1, tenemos que existe un delta, dado el epsilon, ¿okay? Dado epsilon positivo, existe un delta positivo también, tal que cada vez que θ es menor que delta, se tiene que seno de θ sobre θ es módulo menos 1 menor que epsilon. ¿Sí? Esa es la definición que corresponde a este límite. Bien, fíjense la similitud que hay entre lo que conocemos, esto es algo, voy a poner en azul, conocido, y esto es algo que queremos ver. Esto es lo que queremos ver. La similitud es evidente, me parece, ¿no? Sí. Bueno, entonces, eh, ¿qué es lo que está diciendo esta desigualdad acá? Esta desigualdad lo que está diciendo es que no importa qué ángulo sea θ, ¿ok? Siempre esta desigualdad se va a cumplir cuando θ sea más pequeño, el módulo más pequeño que delta. ¿Ok? Entonces, si nosotros hacemos el cambio, ¿sí? Igual hay que hacer un cambio de variables acá. Si θ es de la forma x por y, es claro que x cuadrado más y cuadrado, lo que pasa es que si θ es de la forma x por y, eh, a partir de esta expresión, ¿ok? Es decir, a partir de θ por y menor que delta, yo necesito que x cuadrado eh, más y cuadrado, la raíz de eso sea más pequeño que delta. O sea, yo sé que, perdón, más bien es al revés, más bien es al revés. Si la raíz de esto es más pequeño que delta, si a partir de eso yo llego a que este x por y es más pequeño que delta también, entonces voy a poder concluir esto que está acá. Porque sé que para el ángulo θ con módulo más pequeño que delta, esta expresión va a ser más pequeña que epsilon. Voy a repetir. Si yo logro, fíjense qué pasa. Si yo logro mostrar que a partir de esta desigualdad, ¿ok? Con este delta que yo consigo de este límite notable, si a partir de esa desigualdad yo logro mostrar que el θ, que estoy llamando x por y, ese θ también es más pequeño que delta, entonces yo tendré que como θ es más pequeño que delta, esta implicación me lleva a que el seno de ese θ, de este θ que estoy considerando, entre θ menos 1, tiene módulo más pequeño que epsilon. Y eso es precisamente lo que está aquí arriba. ¿Ok? Entonces, vamos a decirlo así. Sea θ igual a x por y. ¿Ok? Supongamos
que la raíz de x cuadrado más y cuadrado es menor que delta. Ok, esto nos lleva a que x cuadrado más y cuadrado es menor que delta cuadrado. Ok, estoy hablando de este delta que está acá. Ok, entonces quiero ver qué pasa con x por y. Ok, ¿será que x por y es menor que delta? Vamos a ver si eso es así. X por y, si yo le sumo x cuadrado más y cuadrado, no así, sino así, dos veces x por y más y cuadrado, esto es x cuadrado más y cuadrado, pero x más y al cuadrado. Ok, lo que quiero ver es, acuérdense que estoy pensando un poco porque acuérdense que estoy aventurándome a hacer esto por primera vez, nunca lo había hecho de esta forma. Ok, entonces denme quizás un par de minutos para terminar. Em, esto es que no, voy a apagar el micrófono por un minuto y ya.
Bueno, creo que tengo una idea de cómo hacerlo, pero no estoy completamente seguro de que vaya a salir, ¿no? La idea es tratar de acotar esto, eso es lo que estaba haciendo aquí, ok, pero usar allí desigualdad triangular, eh, usar otra desigualdad para, para acotar x por y. Que yo lo que quiero hacer es ver que este tita, que es x por y, también es menor que delta, ok. Y entonces eso me va a permitir concluir que seno de xy sobre xy menos 1 en módulo es menor que epsilon. Entonces, eh, voy a dejar ese en stand-by ahí, lo voy a pensar después para no tomar más tiempo de la tutoría, de la preparaduría, ¿ok? Ok, Y entonces una vez que se me ocurra la idea de resolver, cómo terminar de resolver esto, lo escribo acá y se lo paso en el PDF que lo voy a compartir, ¿ok? Voy a dejar un espacio allí para, chévere. bueno, ya lo hicimos de dos formas, esta tercera forma era algo que, una prueba para ver si podría salir por ahí. Eh, vamos a hacer otro ejemplo, ¿ok? Vamos a hacer límites. Sí, vamos a calcular un límite. Aquí está eh, este otro, ¿no? Vamos a ver uno de este. Si están viendo la pantalla, ¿verdad? Sí, se De, ve. de alguno de estos dos puntos A. Eh, ¿Puedes hacer el 2.7? sí, vamos a ver qué pasa Gracias. acá. Fíjense, una cosa. Claro. En ese caso, este no parece tan complicado por la siguiente razón. Calcule por algo parecido a lo que ocurre en los límites de una sola variable, que es que yo puedo simplificar. ¿Se acuerdan que cuando uno tiene indeterminaciones de la forma 0 sobre 0, si uno logra factorizar arriba y factorizar abajo, entonces puede, aquí es cuadrado de abajo, uno puede eliminar esa indeterminación, ¿sí? Eso es lo que pasa aquí, en este ejemplo. Tenemos x cubo menos y cubo arriba, y cuadrado, x cuadrado menos y cuadrado abajo. Entonces fíjense que esto acá yo lo puedo hacer de esta forma, de esa forma como les estoy comentando, ¿no? Arriba va a ser factorizando el polinomio de arriba, queda esta factorización. Hay que conocer la fórmula, vamos a poner esto, vamos a llamarle a este L, y antes de hacer esta cuenta, vamos a recordar la fórmula que voy a usar ahí, que si usted tiene a al cubo menos b al cubo, la fórmula para esta diferencia de cubos es así. ¿Ok? Ok. Esa es la fórmula que vamos a usar en el cálculo de este L. Entonces este L se calcula simplemente factorizando arriba usando esta fórmula y bueno, factorizando abajo esa sí que la conocen, es mucho más conocida. ¿Okay? Entonces, a lo que me refería cuando estaba copiando el enunciado del ejercicio, es que el procedimiento que estamos siguiendo acá es básicamente el mismo que se seguía cuando uno calculaba límites en una sola variable en donde teníamos indeterminaciones en la forma 0 sobre 0 y que podíamos además factorizar arriba y abajo para eliminar la indeterminación. Eso es precisamente lo que pasa acá. Aquí tenemos esto simplificado. Y bueno, por supuesto, este es el límite cuando xy tiende a 1, 1.
de x cuadrado más xy más y cuadrado y abajo x más y. No queda más que sustituir. Ok, 1 cuadrado más 1 por 1 más 1 cuadrado sobre 1 más 1. Es decir, 3 medios. ¿Está claro? Sí. En este caso no fue necesario usar la definición ni usar otro, digamos, otro de los conceptos que se definen para funciones de varias variables, sino que hicimos básicamente lo mismo que se hace en el curso de Mateo 1, cuando uno calcula límites de una variable. Esto que está acá es similar, ¿no? No sé si se dan cuenta. Aquí arriba está x cuadrado, x a la 4 menos y a la 4, eso se factoriza como x cuadrado más y cuadrado por x cuadrado menos y cuadrado. La suma por la diferencia. Se simplifica el x cuadrado más y cuadrado arriba con el que está aquí abajo y después se toma el límite. ¿Ok? O sea, porque al hacer esa simplificación ya la indeterminación que tenían, el problema que tenían en el denominador, no está. El mismo caso está acá. En este, en cambio, la situación es distinta. Yo no sé si ustedes han visto este ejemplo con el profesor Humberto. No. Sí. Bueno, si no lo han visto, vamos a verlo. Vamos a hacer ese y después pasamos a uno de estos que está acá abajo. Okay. Bueno, yo voy a hacer, porque necesito resolver un asunto en un rato, yo voy a hacer este ejemplo. Si nos da chance, hago uno de estos, ¿ok? Y, y si no, bueno, entonces voy a tener que salir porque en unos 15 minutos necesito resolver un asunto, ¿ok? Entonces, vamos a ver este límite, el tercer ejemplo. Ver si existe el límite cuando x lo escribo de esta forma, bueno, porque fíjense que en el enunciado de estos problemas 2 dice calcular los límites si es que existen, ¿no? Entonces, ver si existe este límite y en caso de que exista, pues calcular. ¿Okay? X cuadrado sobre x cuadrado más y a la 4. Me da la impresión de que ese límite yo lo hago en este, a ver, no es exactamente el mismo, sí lo es, no es exactamente el mismo, pero es muy parecido, ¿no? O sea, básicamente la diferencia entre este ejercicio y este otro es que X y Y están intercambiados, ¿ok? Entonces el razonamiento es el mismo. Entonces vamos a hacer una cosa. Ustedes vean ese ejemplo en el video y entonces con ese ejemplo hagan este otro. ¿Ok? Aquí lo que hay que hacer es ver que el límite no va a existir, ¿ok? No va a existir y sigan el procedimiento que está en este ejemplo de este video y mejor me ocupo en uno de los ejemplos aquí abajo, ¿sí? Entonces voy a dejar este eh, como ejercicio. ¿Ok? Cada vez que yo ponga este simbolito así, una E con estas dos rayitas encerrado encerrado así esa suerte de circulito, ¿no? Es un ejercicio. ¿Ok? Haga usted ese y yo me ocupo mejor de uno de estos. ¿Qué es lo que dice el ejercicio? Estudia la continuidad de las siguientes funciones. Por ejemplo, vamos a hacer este, 3.4. ¿Sí? Sí. Calculemos o estudie la continuidad
Y con este vamos a terminar. Este video yo lo voy a montar en el canal de una vez porque me parece mucho más sencillo entrar a YouTube que entrar a Classroom. Bueno, por lo menos a mí me ha pasado eso. Si ustedes lo quieren en el Classroom, pues monto allí también, no tengo problema con eso. Okay. Pero es Por mucho YouTube. más directo. Sí, es mucho más directo por el otro. Ok, estudia la continuidad de esta función. De f de x, y era x cubo seno de 1. X cubo seno de 1 sobre x cuadrado más y cuadrado si resulta que x es 0. Y el otro es a y cuadrado si x es igual a 0. ¿Okay? ¿Qué significa, en esencia, qué significa que la función sea continua? Bueno, me dice la continuidad, no me dice más nada, entonces es la continuidad en todos los puntos de R2. Entonces, fíjense ustedes que si x es distinto de 0, es claro que f es continua. ¿Por qué? Bueno, simplemente porque es sumas, productos y composiciones de funciones continuas. ¿Sí? 1 sobre x cuadrado es continuo cuando x no es igual a 0. El seno es continuo, por lo tanto la composición de seno y 1 sobre x cuadrado es continua. Y esa función continua multiplicada por x cubo, que también es continua, entonces resulta en el producto de dos funciones continuas, que también es continua, y cuando le sumo a esta otra que es continua, como la suma de funciones continuas es continua, entonces ella es continua, puesto que x cubo seno de 1 sobre x cuadrado más y cuadrado es suma, producto y composición. Ustedes ya han visto con el profesor Humberto que estas operaciones, cuando uno aplica estas operaciones a funciones continuas, obtiene nuevamente una función continua, ¿verdad? O sea, la pregunta es si ustedes vieron que ya que suma de continuas es continua, producto de continuas es continuo, composición de continuas es Sí, continua, ¿eso lo vieron? Okay. sí. Entonces, ese es el argumento acá. Simplemente notar que tengo sumas, productos y composiciones de funciones continuas. Ya está. Okay. Si x vale 0, fíjense que uno podría pensar que cuando estamos hablando de x igual 0, estamos hablando de un solo punto, pero realmente no es un solo punto, es una recta. X igual 0 es el eje y. Okay. Si x vale 0, también la función es continua porque estamos hablando de y cuadrado, que es un polinomio y por lo tanto es continuo. Okay. Entonces, si x igual a 0, tenemos continuidad. Okay. El problema es qué pasa en el límite cuando yo tengo, cuando yo me acerco a los puntos de la forma 0y. Okay. Okay. Bueno, si x igual a 0, vamos a decirlo así. Tenemos la siguiente situación. Claramente, digo claramente porque esto es de la propia definición, f evaluado en 0y es igual a y cuadrado. Esto es por definición. ¿Sí? La definición es la definición de la función que me están dando. Cuando la coordenada x, es decir, cuando esto vale 0, entonces no importa quién sea y, la función vale y cuadrado. Por eso digo que esto es así, que esto es claro. ¿Okay? Por otro lado, ahora
¿Qué pasa si nosotros hacemos tender a ver, si esta expresión que está acá la hacemos tender, o la estudiamos cuando x tiende a 0? ¿Qué pasa con el límite cuando x tiende a 0 de x cubo seno de 1 sobre x cuadrado más y cuadrado? ¿Ok? ¿Qué pasa con ese límite? Bueno, fíjense ustedes que para que nosotros tengamos continuidad en estos puntos, en los puntos de esta forma, lo que debe pasar, en los puntos de la forma 0y, lo que debe pasar es que cuando x tienda a 0, esta expresión tienda precisamente a el valor f de 0y. ¿Ok? O sea, en este caso, eh, lo que resulta es que x cubo es que como x cubo seno de 1 sobre x cuadrado, ¿sí? En módulo, es menor o igual que x cubo, que el módulo de x cubo, y este tiende a 0 cuando x tiende a 0, ¿ok? Y esto evidentemente es menor o igual que 0, el teorema del sándwich, en una variable, asegura que este límite, cuando x tiende a 0, de x seno de 1 sobre x cuadrado, también es 0. ¿Ok? Porque este es el que está en el medio, el de la izquierda tiende a 0, el de la derecha tiende a 0, el del medio debe tender a 0. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Entonces, finalmente, sea y sub 0 un elemento cualquiera de R, y consideremos puntos de la forma 0 y sub 0. Ok, este es un punto en R2. Acá, debido a lo anterior, el límite cuando x, y tiende a este punto de f de x, y es igual al límite de esta expresión, de todo esto. ¿Ok? Entonces esto se convierte en, como x tiende a 0 y y tiende a y sub 0, esto se convierte en 0 más y sub 0 cuadrado. ¿Ok? Y esto es precisamente precisamente y sub 0 cuadrado, que es f de 0 y sub 0. Es decir, es decir, también en los puntos de la forma 0 y sub 0, que son puntos, son precisamente los puntos en los que x vale 0. Fíjense que nosotros acá estudiamos el caso x distinto de 0. En ese caso vimos que había continuidad. En el caso x igual a 0, es donde estoy parado ahora, y en ese caso los puntos son de la forma 0y o 0y sub 0 si quieren, y entonces en los puntos de esta forma, es decir, cuando x vale 0, tenemos que el límite cuando x, y tiende a 0 y sub 0 de f de x, y es igual a f de 0 y sub 0.
que fue el resultado que obtuvimos aquí arriba. Sí. Esto Sí. significa que la función es continua en esos puntos también. Vamos a decirlo así. Puntos significa en x igual 0. En conclusión, f es continua en todo R2. Ok. Esto también aquí está de más. Bueno, con eso terminamos. Ok. No sé si tienen alguna duda antes de salir. No. Permiso, el profesor Sí, Humberto comentó que le iba a dejar a usted el 10% sí, de las sí. notas. ¿Cómo va a ¿En, trabajar eso? en qué semana estamos? En las Acaba de dos. terminar la 2. El lunes la Semana, 3. ¿qué semana 2? Ok. Entonces, si yo no recuerdo mal, él me dijo que hiciera 4 quizzes. Ok. 2 antes de el primer examen, 2 antes del segundo examen. Sí, así. El primer examen, me imagino yo que es en semana 6, ¿no? Sí, el 15 del otro mes. Ok. Entonces, vamos a hacer una cosa. La semana que viene hacemos el primer quiz y en la semana 5, 2 semanas después y una semana antes del examen, hacemos el segundo quiz. Ok. Los quizzes van a ser, eh, bueno, fíjense, yo no sé, no estoy seguro, porque yo no trabajo con esta plataforma de Classroom, sino que trabajo con Zoom y trabajo con una plataforma que tiene la universidad donde trabajo acá, en donde elaboro los quizzes y allí los estudiantes se meten y hacen sus quizzes, ¿no? Como no tenemos esa herramienta, en nuestro caso, o creo que no la tenemos, voy a ver si se puede hacer usando estos cuestionarios de Google. Okay. Lo que entiendo es que los cuestionarios de Google no tienen la seguridad, digamos, que tienen las plataformas que yo uso acá, porque parece que se puede ver el código fuente y también las respuestas. ¿Ok? Entonces es muy probable que lo que tenga que hacer es que yo les paso, por ejemplo, que en cada quiz un par de ejercicios, ¿ok? Y entonces eh, ustedes resuelven ese par de ejercicios y al día siguiente, como máximo, me lo mandan manuscrito. ¿Ok? Yo los corrijo y bueno, les doy Buenísimo. su Sí, nota. parece bien. O sea, Pero Muchísimas gracias, profe. sería el viernes de la semana que viene. ajá, así. A Y esta sería misma hora. El hasta viernes, continuidad. el viernes, por ejemplo, se los puedo dar, digamos que a mediodía, y ustedes me lo entregan hasta el mediodía del sábado. ¿Ok? Ok. Y sería hasta continuidad. Em, Déjame chequear eso, sí, porque yo creo que sí va a ser esa parte nada más, pero igual déjame chequear y les aviso. Bien. Eh, Tengo que verme, estoy completamente seguro. Ok. Gracias, profe. Bueno, ¿Y ese viernes no tendríamos clase o sí tendríamos clase? sí, sí podemos, claro, vamos, no vamos a perderla. Vamos Ok. así ganamos ese tiempo y por fuera de la clase ustedes hacen su Sí, quiz. al mediodía. Ok. ¿Podría, podría volver Sí, a dime. repetir cómo sería lo de los quizzes? Porque con el internet no logré escuchar bien. Ok, sí, la idea es que el viernes de la semana que viene va el primer quiz y yo les voy a dejar un par de preguntas, máximo 3. Se las envío no sé, por correo será o por el Telegram o el otro, ¿ok? Y ahí ustedes van a resolver ese quiz desde mediodía del viernes hasta mediodía del sábado, ¿ok?
tienen chance para enviármelo a mi correo electrónico. Voy a usar mi correo institucional, el de la Simón Bolívar, que todavía lo tengo. Y ahí me envían esos quizzes ya resueltos hasta el mediodía del sábado. ¿Ok? Es decir, van a tener un día completo, 24 horas para hacerlo. ¿Ok? Sí, chévere. Ahora sí escuchaste, Bárbara, creo que fue tu Sí, preguntó. listo. Muchas gracias. Bueno, a la orden. Entonces, Dios mediante, el próximo viernes nos vemos. Si tienen alguna duda, escríbanme. Ya alguien lo hizo, le respondí. Yo, por ejemplo, puedo usar la tableta que uso para escribir aquí en la computadora o un papel, lo que sea, le tomo una foto y se lo envío, ok, para responder. Entonces, no se queden con la duda. Pregunten, ok. Ok, Chévere, profesor. muchas gracias. Muchas Bueno, gracias. Muchas Ok, gracias. a la orden, bien. gracias. Feliz tarde. Hasta luego. Muchas gracias, Luego, profe. Feliz tarde. igualmente.